Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, bendiciones. El día de hoy vamos a estar tocando un tema, sin duda alguna, un tema que tal vez no hemos escuchado, no hemos leído, pero estaba en la profecía que este tema iba a llegar a tiempo y cuando debería de estudiarse. Lleva por título Los 7 truenos del Apocalipsis. Vamos a leerlos aquí en el libro. Los invito a abrir la santa palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 es un paréntesis que hay efectivamente en la sexta trompeta. Es interesante ver este paréntesis que hay en la sexta, porque la séptima trompeta está en el capítulo 11. Dice en Apocalipsis 10, leo: y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz desde el cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito, está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: toma, cómetelo. Te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Los que les gusta leer la profecía, pues nosotros sabemos que este cumplimiento tuvo en 1844, cuando, ¿verdad? Nadie quería predicar profecía porque se venía de un chasco. Y pues se había profetizado que Cristo venía el 22 de octubre de 1844, y desafortunadamente no se entendió bien el evento, porque pues el santuario no era la tierra, sino que el santuario está ¿dónde? En el cielo. Pero ese pequeño detalle, como usted sabe, el Vaticano había venido, bueno, no Vaticano, porque ahí no existía el Vaticano, el papado había venido insistiendo, ¿verdad? Que aquí estaba el santuario en la tierra, porque así lo dice Daniel: echó por tierra el santuario, dice. Y pues obviamente con esa instrucción, esa profecía fue mal interpretada, y pues a la hora que llega el 22 de octubre de 1844, nadie quiso predicar más profecía. Dios quiso levantar a 2 hombres más y simplemente no. Por eso tuvo que llamarle a una mujer. Y fue la mujer la que dijo: bueno, si nadie quiere, yo voy a decir lo que Dios me muestre. Y esta persona, sabemos bien, es Elena G. de White, porque nadie quería. Por eso es que dice: te va a amargar tu vientre, va a ser dulce. Saberlo es bonito, ¿verdad? Pero a veces vivirlo es lo que a veces cuesta. La orden del Señor fue: es necesario que profetices nuevamente. Y aquí yo quiero empezar con el primer argumento sobre los 7 truenos. Los 7 truenos, hermanos,
nosotros con la ayuda del espíritu de profecía vamos a ver bien de qué está hablando. Primer argumento que tenemos es que hasta diciembre del 44 ya hay profeta en esta tierra. Es una mujer. Le gusta el quien le guste, es una mujer que Dios escogió para este último tiempo. Sé que a muchos no les gusta que sea una mujer, ¿verdad? Pero Dios así la escogió. Y el mes de diciembre del 44 ya se podía cumplir a la ley y al testimonio. Antes del 44 usted me puede interpretar todas las profecías, pero usted nada más me va a mostrar un lado, que es la ley, que es la Biblia. Pero para el remanente, según Apocalipsis 12:17, debemos interpretar las profecías con el testimonio de Jesús, que es, ¿verdad? Se manifestó en Elena G. de White. Entonces, si yo me ubico esto, entonces quiere decir que los 7 truenos no pueden estar antes del 44. ¿Por qué? Porque a la última profeta ya Dios le revela, uno, qué son y cuándo se van a cumplir. Pero nosotros tenemos que empezar a ver cómo está el asunto de los 7 truenos. ¿Por qué no fueron escritos? Dice la profecía de que él escuchó, a escribir iba. Pregunta entonces, ¿los escuchó o no los escuchó? Sí, los entendió, porque ya los iba a escribir, pero el Señor le manda y le dice, no lo escribas. ¿Por qué? Bueno, necesitamos nosotros empezar a analizar este asunto, pero ya con la ayuda del espíritu de profecía. Y para los que tienen la Biblia de estudios, ahí en la Biblia de estudios hay un comentario, y escúchenlo bien porque eso es lo que nos sirve. Se los voy a poner digitalmente para que también nuestros hermanos que están en la cámara puedan ver que sí está esta cita allí en la Biblia de estudios, y que no somos nosotros, ¿verdad? Es el espíritu de profecía el que ahora va a decir. Si ustedes alcanzan a ver acá, está la Biblia de estudios que yo tengo acá. Y se los estoy mostrando para que usted pueda, ¿verdad?, localizar su Biblia de estudios. Y ahí en el comentario de Apocalipsis 10, dice prácticamente, si usted le voy a hacer un poquito zoom acá, ¿sí? Y lo voy a tener así, si lo puede ver, para que yo lo esté leyendo acá, ¿sí? Y dice así: después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al libro: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros. Clarito. Sucesos futuros. Pregunta entonces, ¿cuántos sucesos? ¿Cuántos sucesos serían? Bueno, si son 7 truenos y ella en vez de llamarle trueno, le llama sucesos, en vez de trueno, porque ella lo está autorizando, pregunto entonces, ¿cuántos truenos o cuántos sucesos son? Son 7. O sea, ¿por qué vamos a cambiar? Son 7 truenos o sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. 2026. Ya es tiempo que lo sepamos. No porque no hayan estado revelados, no están revelados. Dios no puede hacer nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Bueno, ¿qué son entonces? Ok, ya voy avanzando. ¿Cuántos son, dijimos? 7. ¿Qué son? En vez de llamarle truenos, ¿qué son? Sucesos. Son sucesos, porque así lo dice la Biblia de estudio. Y sigue diciendo, si se apaga, me dice, se apagó. Okay, para que ustedes también, ahí está, para que ustedes lo vayan analizando. Se apagó otra vez. ¿Se apagó? Y definitivamente nosotros tenemos que estar
atentos a todo lo que está pasando. Dice ahí, claro. Sigue diciendo ahí. ¿Sí? Okay. Y dice, sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Por eso nosotros, cuando entendemos a Daniel, les voy a mostrar otra fotografía, dice ahí que se aplica, clarito lo dice, de esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes primero, segundo y tercer ángel. Bueno, ¿cuándo se comenzaron a proclamar esos mensajes? Y nosotros tenemos organizado el cronograma de eventos de esta manera. Si usted puede ver ahí, tenemos nosotros un número 2 que es igual a 4 porque el mensaje del segundo ángel es el cuarto ángel, ¿verdad? Que se repite, y está el número 3. Tenemos organizado de esta manera los eventos porque la sierva del Señor dice que las profecías de Daniel se cumplen bajo los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Pero usted me puede preguntar, bueno, hermano, ¿cuál profecía de Daniel? Bueno, nosotros sabemos que a partir de Daniel 11:40 en adelante, pues es nuestro tiempo. Y la única profecía que nosotros encontramos de tiempo en Daniel es precisamente los 1290 y los 1335 días. Si esa es una profecía, por eso nosotros lo colocamos acá, el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Pero como está el mensaje del cuarto ángel, pues se repite, por eso le pusimos 2 es igual a 4. Todo esto tiene su explicación, pero a lo que nos enfocamos nosotros es, ok, si hay 3 tiempos no proféticos, porque también el mensaje decía que tiene que ver con relación del tiempo. Volviendo a la cita que está en la Biblia de Estudios, vamos a seguir leyendo para que ella sea la que nos instruya, y tenemos que entenderlo de esa manera. Y dice ahí, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro es una revelación. Uno es un libro sellado y el otro es un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los 7 truenos, pero se le ordenó que no les escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían de ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe necesariamente tiene que ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes del primero y del segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubieran hecho su obra. ¿Se apagó? Bueno, ahora, ¿qué sigue diciendo? La pregunta es, ¿por qué se le ordena a Juan que no escriba los 7 sellos? Porque la fe de las personas tiene que ser probada antes que sepan este tema. ¿Ok? Entonces el tema no es para todos. Es para aquel que ya tiene una fe en el mensaje del primero y del segundo ángel. Porque dice ella que bajo esos mensajes se tiene que entender
Y usted me puede decir, porque ella misma más adelantito lo dice, y sigue diciendo acá, dice acá, el plan de Dios era que se proclamaran los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que estos mensajes hubieran hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que está parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo en el que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso que ahora abarca entre 1842 y 1844, no puede haber ningún cómputo definido del tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Y aquí lo hemos entendido un poquito mal. ¿Por qué? Porque decimos, ok, si ya no hay tiempo, bueno, entonces ya esperemos nada más por fe. Bueno, ella está marcando que ya no hay cómputo de tiempo definido o tiempo de cómputo profético. Y el tiempo profético en la Biblia es un día equivale a un año. O sea, ese es el tiempo profético. Un día equivale a un año. O sea, ya no se va a aplicar así. Por eso nosotros entendemos que en la Biblia de Estudios, ahí en el libro de Daniel, hay un cronograma precisamente, ¿verdad? Con los 1200, 1335 días. Si usted lo puede ver acá, este cronograma llega a los 1335 días acá, en obediencia a lo que la sierva del Señor escribió, que ya no iba a haber un cómputo del tiempo profético. Bueno, esto ya no se puede aplicar porque esto es tiempo profético, es un día por año, ¿sí? Por ejemplo, los 1260 días, antes se interpretó 1260 años, del 538 a 1798. Ella dice, ya no, porque es verdad pasada. ¿Pues verdad? Sí, pero ya pasó. Lo que necesitamos ahora es la verdad presente, no pasada. Por eso muchos hermanos entran en controversia y hasta se separan, se pelean, porque dicen, no, es que ya los 1260 se cumplieron. Sí y no. Por eso es que el tema de los 7 truenos no le hemos hallado, porque estamos en la discusión. Los 1260 ya se cumplieron, sí, pero no. Y usted me puede decir ahorita, bueno, pero ¿por qué sí y no? Porque tenemos que entender el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Primer contexto, el mensaje del primer ángel, cuando anunció la hora del juicio ha llegado, nosotros sabemos bien que Apocalipsis 11:17 dice que primero comenzaba el juicio de los muertos. Dice Apocalipsis capítulo 11, en su versículo 18, dice, y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados. Cuando el primer ángel exclama y dice, la hora del juicio ha llegado, nosotros hemos entendido que empezó el juicio de los muertos. ¿Ok? Bueno, ahí se cumplió el mensaje del primer ángel. Sí y no. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo sí y no? Porque ahora se va a repetir, pero ahora vamos a decir la hora del juicio de los vivos ha llegado, ya no de los muertos. Por eso es que ella,
la profeta, la última que Dios levantó, dijo que el libro de Mateo, que el capítulo 24 de Mateo tenía un doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que el mensaje del primer ángel se empezó a proclamar antes del 44 y se le enseñaba a la gente que Cristo venía ya. Y decíamos, la hora del juicio ha llegado. Sí, pero la hora del juicio de los muertos. Todavía no ha llegado la hora del juicio de los vivos. ¿Qué nos toca predicar a nosotros? La hora del juicio de los vivos. Entonces, nosotros vamos entendiendo que este pequeño detallito del tiempo profético, muchos se quedan en el pleito, se quedan en el conflicto y dicen, no, ya se cumplió, ya no se va a cumplir otra vez. Bueno, si usted tiene esa fe que ya se cumplió, pues ni modos, ya se cumplió y ya no se va a cumplir. Ahora, los que tenemos la fe que tiene un doble cumplimiento, vamos a llegar a entender que el mensaje del primer ángel, cuando dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a todo aquel que hizo cielo, tierra, mar y fuente de las aguas, vamos a entender que estas cuatro cosas están en las primeras cuatro trompetas. Si usted lo lee, por eso es que Apocalipsis 10 está en la sexta trompeta. Los 7 tronos están en la sexta. ¿Pero por qué? Porque ahora la aplicación del mensaje del primer ángel, en verdad presente, no verdad pasada. Hermano, pero 1844, sí, es cierto, es un pilar de la fe. Los 2300 días por año, 1800, es un pilar de la fe. Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos que entender ahora la doble aplicación del mensaje de los 3 ángeles. Yo no nada más puedo enseñarle a la gente que el juicio comenzó en 1844 para los muertos. No, mi deber es ahora enseñarle que cuando se dicte el domingo por ley en este país, va a comenzar el juicio de los vivos. Porque en vida voy a decidir si acepto el sábado o acepto el día domingo. En vida. Ahí comienza el juicio de los vivos. Pero hermano, ¿por qué? Pues porque dice Santiago, así obrad, así haced, como aquellos que han de ser juzgados por medio de la ley de la libertad. Entonces, una vez quiten un mandamiento de la ley, pues lo único que los ángeles van a ver es qué actitud vas a tomar ante esa ley dominical. Si vas a obedecer a Jehová o vas a obedecer a la bestia. Oh, sí, me parece que yo he oído algo así. Por eso, ahora, ¿qué necesitamos? Ese es el mensaje del primer ángel, pero ahora yo necesito entenderlo en verdad para mí. 2026, abril del 2026, yo tengo que entender cómo es que esas 4 cosas que dice, adorad a aquel que hizo los cielos. ¿Qué viene de los cielos? Vamos a Apocalipsis capítulo 8 para poder entender por qué los 7 truenos están ahí. En Apocalipsis capítulo 8 dice en el versículo 7, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo mezclado con fuego con sangre y fueron arrojados sobre la tierra. Pregunto, si fueron arrojados sobre la tierra, ¿de dónde fueron arrojados? Pues del cielo. Pues del cielo. Por eso dice el mensaje del primer ángel, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Segundo mensaje, segunda trompeta, 8:8 de Apocalipsis. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo fue lanzada sobre el mar. 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, la fuente de las aguas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la parte del sol y la tierra, parte de la luna y la tercera parte de la estrella, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraban la tercera parte del día y lo mismo de la noche. ¿A dónde no alumbraban? A la tierra.
Por eso, estas cuatro cosas, nosotros la conocemos como la omnipotencia de Dios. Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto con 10 plagas, demostró su omnipotencia. Él puede darte agua en el desierto, Él puede hacer piojos, Él puede hacer sapos, Él puede herir con sangre, Él puede hacer lo que Él quiera. A eso le conocemos la omnipotencia. Por eso, si en la Biblia ya quedó escrito estas cuatro cosas, ese es el mensaje del primer ángel, pero en verdad presente. Y ahí ahí se va a ocurrir 2 o 3 truenos, 2 o 3 sellos, que ahorita lo vamos a ver. Por eso, el mensaje del segundo ángel, en el tiempo pasado, con Elena G. de White, fue cuando todos los pioneros, los fundadores, salieron de sus iglesias, porque pues Elena G. de White guardaba el domingo, Guillermo Miller, todos ellos, no existía una iglesia en forma como la iglesia adventista del séptimo día. Al ser desfraternizados ellos de sus iglesias, pues empezaron a juntar entre todos, Sí. y pues empezaron a reunirse en el mandamiento que marca la Biblia, que es el sábado. Ahí se cumplió el mensaje del segundo ángel. Caída es Babilonia. Pero ese es en el pasado. Pero ahora en el futuro, no futuro, sino en verdad presente, ¿verdad? Bueno, cuando se dé el domingo, muchos de igual manera van a decir, si aceptamos el domingo, ahí se convierten en Babilonia. Y los que digamos, aceptamos el sábado, nos convertimos en el remanente del pueblo de Dios. Entonces, ya llevamos los mensajes de los 2 ángeles. Sí. Ahora, nosotros tenemos este cronograma y nos apoya para poder ver la estructura. Y nosotros lo hemos puesto acá, ¿verdad? Aquí está el mensaje del primero y del segundo ángel. Si los acomodamos nosotros con la profecía de Daniel, vamos a entender entonces los 1290 días, ya no día por año. ¿Y por qué? Bueno, nosotros tenemos que ir a una cita del Espíritu de Profecía para poder entender por qué es que se formó la iglesia adventista del séptimo día. Y hay una cita que está en el libro Eventos de los Últimos Días y dice que Apocalipsis 14 es un ancla para el pueblo de Dios. Está en la página 61, párrafo 2. Se las muestro para que ustedes puedan verla. Aquí está. Apocalipsis 14, un ancla de Dios. Les voy a mostrar porque no traje el libro físico. Así que busquen ustedes en su libro y vamos a entender ahora por qué los 7 truenos Juan los entendió. Los entendió tan bien que los iba a escribir. Y usted me puede decir, pero hermano, ¿por qué los entendió él si él vivió en el año 100? Muy al principio. Muy al principio, estamos hablando en el 2026. Y todavía la última profeta me dice a mí que son sucesos futuros. ¿Qué tiene que ver Elena G. de White con Juan, el que escribió el Apocalipsis? Que los dos entendieron que eran sucesos. ¿Dónde lo encontraron? Esta es la cita. Y dice así: en estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Es lo que hicimos ahorita. Comparar en el pasado, pero compararlo para ahorita también. El del primero, el del segundo y del tercer ángel. Si nosotros analizamos el mensaje del tercer ángel, tú te vas, cuando lees Apocalipsis 14, 9, y dice, si alguno adora a la bestia, ¿verdad? Pero en Apocalipsis aparecen 3 bestias. Yo sé que muchos van a decirme, no, solamente 2. Sí, solamente 2 en Apocalipsis 13.
Pero en Apocalipsis 17:8 aparece la del abismo, que es la que nos interesa a los que estamos viviendo en el 2026. Pero para poder entender bien el mensaje del tercer ángel y para no poder confundirnos con los periodos de tiempo profético, vamos a ir a Apocalipsis 13 porque nos va a servir entender esta parte. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Dice en el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. A ver, ¿cuántas cabezas tiene esta bestia? 7. ¿Y cuántos cuernos? 10. ¿De dónde sube? Del mar. Del mar. Ok, aquí está ya definido. La siguiente es 13:11. 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. ¿Cuántos cuernos tiene? 2. Ok. Y la tercera bestia, que aparece en Apocalipsis 17, dice así, 17:8. 17:8. La bestia que has visto era, no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era, no es, aunque será. O sea, esta es la que me interesa. Por eso la sierva del Señor en esta cita, dice ella, es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Todas nuestras transacciones deben de estar en armonía con la palabra de Dios. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel están unidos entre sí y se revelan en Apocalipsis capítulo 14, del 6º versículo hasta el final. Ay, a ver entonces cómo está el asunto. Si yo entiendo que Apocalipsis 13, en su versículo 5, 13:5, dice así: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le fue dada potestad de actuar 42 meses. Yo en mi mente, adventista del séptimo día, de años, 40 años yendo a la iglesia, yo inmediatamente, mi mente dice, estos 42 meses son los 1260 años del pasado. Sí, pero lo acabamos de leer al inicio, que la profeta autorizada por Dios dice, ya no hay profecía del cómputo profético día por año. Entonces, estos 42 meses son 42 meses, meses. Pues sí, porque ya no lo puedo aplicar día por año. Pero hermano, esta bestia es el papado. Y yo les puedo contestar, no. La de Apocalipsis 13:1, no. Tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el nombre? Bueno, para empezar, vamos a ver que no son las mismas. Esta bestia, ¿cuántas cabezas tenía? 7 y 10 cuernos. Vámonos a ver al papado. Daniel capítulo 7. Daniel, vamos al libro de Daniel, por eso dice ella, es nuestro pleno deber investigar, dice ella, para poder entender los 7 tronos. Tengo que entender bien el mensaje de los 3 ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 7, en su versículo 20, hablando, miren, en la Biblia de Estudios hasta figurita tenemos acá. Aquí está la figurita, 7:20. Vamos a entender cuál es la diferencia del papado. Dice 7:20. Está bien. Dice, asimismo,
acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Pregunto, ¿cuántas cabezas tenía ahí? No, vuelvo a leerlo. 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Una cabeza. ¿Quién en la profecía era esa cabeza? Era Roma. Una, nada más Roma, que se fragmentó en las 10 tribus bárbaras: los érulos, los ostrogodos, los visigodos, los alamanes, los francos, los lombardos. Los 10 se fragmentaron, pero tenía una cabeza y tenía un tiempo profético, día por año, que comenzó en el 538, pero terminó en 1798. ¿Y con qué doctrina? Por eso se le puso papado, porque ellos pensaron que un hombre era Dios. Y no me quiero meter a explicar todo eso, lo del cuerno pequeño, pero cuando tú vas a Apocalipsis 13, te encuentras ahora que son 7 cabezas. Pregunto, ¿es lo mismo una cabeza y 7 cabezas? Pues no es lo mismo. ¿Cómo se llama esa bestia hoy en día? No le podemos llamar así porque el papado tuvo su época, era el cuerno pequeño del 538 a 1798, ahí terminó el papado. Pero en 1929 surge ahora como un nuevo poder. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el papado unía lo político y lo religioso. Eso era el papado. Pero cuando en 1929, en los pactos de Letrán, firma Benito Mussolini con él, ahora se le da una porción de tierra, pero ya no se llama papado, ahora se llama el Estado del Vaticano. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora une lo económico con el Banco Ambrosiano o el Banco Mundial. El papado unió 2 cosas nada más: político, religioso. El Vaticano, lo económico, lo político y lo religioso. Pero ahora es un Estado. Ahora la Biblia nos dice, surge del mar, pero ahora surge con 7 cabezas. Esas cabezas las explica Apocalipsis capítulo 17. Y dice ahí, estamos hablando del tercer ángel para que nos quede claro. Apocalipsis 17 lo explica porque es la verdad presente para nuestro tiempo. Dice 17:9. Aquí hay mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¡Wow! Ahora no nada más es una bestia, ahora aparece una mujer. Pero esa mujer dice que se sienta en la bestia y nos dice todavía, son 7 montes. Usted va a Google y le pone ciudad de los 7 montes y ¿qué creen? Aparecen 2 ciudades, Jerusalén y el Vaticano. Así tiene. Jerusalén está rodeada de 7 montes. Por eso, al final de los 7 truenos, vamos a entender un poquito cómo está esta guerra que se está llevando, porque este tema es actual, ¿eh? Hoy se cumple el plazo para Irán, para los hermanos que van a ver el video grabado. Este tema es actual, por eso es interesante ver todas las noticias que están dando, porque nos están dando información profética y por eso es necesario ya que los 7 truenos. No estoy diciendo que esto sea lo único, puede haber más sabiduría porque el Espíritu Santo va a usar al que Él quiera, pero lo único que queremos es que quede en la mesa para que lo empecemos a estudiar, para que cada quien en su casa se postre de rodillas. Espíritu Santo, ayúdanos, las cosas no están como antes, ya cambió mucho todo,
Pero ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Muchos hermanos tienen duda. Hermano, vamos a salir de las ciudades. Sí, pero dice la hermana Juay que ¿quién va a molestar a las ciudades? Y otros dicen, no, es que vamos y regresamos. Y otros dicen, no, pero aquí en Estados Unidos, sin salir de Estados Unidos. No, otros dicen, sí, hay que ser. O sea, hay mucha confusión porque no hemos entendido los 7 truenos. Los 7 truenos son 7 sucesos que nos van a marcar la pauta a nosotros. Por eso, dice la palabra de Dios, para terminar el análisis de los 3 ángeles. Ya analizamos el primero, el segundo y el tercer ángel. Ahora voy a entender que esa bestia de las 7 cabezas no es lo mismo que el papado. El papado fue un cuerno pequeño que venía de una cabeza que era Roma. Ahora no. En 1929 ella es la bestia. En 1929 la Iglesia Católica se monta en un estado, ya no en un cuerno, ya no en lo que quedó del Imperio Romano, no, ahora se convierten en un estado reconocido por todo el mundo, con pleno derecho. Ya no eran las obras de un imperio romano, que fue uno de los, el cuerno pequeño tiró a 3. Y ahí surgió, no, ahora la Biblia dice, no, ahora agarró poder. ¿Qué dice la Biblia de esta bestia? 13, en el 13. Vean lo que dice, en el versículo 2, 13:2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Pero ya menciona al dragón. Ya mencionaba más el cuerno pequeño. Ahora tiene 3 cosas: política, religión, pero sobre todo ahora tiene dinero con la que le va a decir a la otra bestia que no podamos comprar ni vender. Por eso la profecía va avanzando. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿y saben ustedes cómo estaba sustentada la antigua Babilonia? Vamos a ver en sus inicios, Vamos a Génesis, capítulo 10. Toma un poco de litro. Sí. Vamos a Génesis, capítulo 10. Amigo, tú tienes que comer. Dice aquí, en Génesis capítulo 11, ahí en el valle de Sinar, y dice, tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje. Qué interesante, ¿no? Otra vez el pleito sobre el idioma oficial en todo el mundo. Y el idioma oficial en todo el mundo lo quiere imponer y decir es el inglés. Es el inglés. En todo el mundo. Y dice, qué casualidad, tenía en la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Aconteció que cuando partieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se dijeron, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. O sea, la construcción es parte importante de Babilonia. Construir casas, freeway, carreteras, construcción. Es una idea. Y dijeron, y les fue ladrillo en lugar de piedra. ¿Y qué dice en su versión, hermana? ¿Qué sigue diciendo en la versión de usted? Es en inglés. Es en inglés, ok. Se puede traducir, por ejemplo, acá lo traduce, y el betún en lugar de mezcla. Hay otra versión que dice el asfalto o el petróleo. Si usted se va a la tierra de Sinar, hoy en día es Bagdad, es Irak, es toda esa zona, hay mucho petróleo. Y si usted tiene nociones de economía, esta guerra es por el petróleo, pues, porque, o sea, y tú dices, o sea que están acumulando el control económico. No es que lo estén acumulando, ya está acumulado, porque el único billete que circula a nivel mundial es el dólar. ¿Y usted sabe por qué? Pues porque se le dedica un culto, el culto del búho, el culto de los masones, de los Illuminatis. Cada año se le ofrecen ofrendas. ¿Usted sabe lo que Satanás le dijo a Cristo? Ven, póstrate, yo te voy a dar todo esto. Entonces,
nosotros vamos entendiendo cómo se perfila y ahora entiendo el mensaje del tercer ángel que me dice a mí, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca, ahora entiendo que la imagen son las hijas de Apocalipsis 17:5. Porque la mujer se sentó en 1929, pero ya estaba volteando a ver para América, para la tierra, en donde estaban las hijas. Ya quería venirlas a enamorar. Y Apocalipsis 17:5 me dice, es la madre de todas las abominaciones, pero ahora tiene hijas. Hermano, no puede ser el papado. El papado no tuvo hijas en la Edad Media. Yo no puedo colocar los 42 meses del 538 a 1798, porque un texto sin contexto es un pretexto. Por eso los 42 meses están en Apocalipsis 13, con una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Que los 10 cuernos aparecen en Apocalipsis 17:15, que son 10 reyes. Y se los adelanto rapidito. Eso es la imagen de la bestia. Pero está en América ya. Está en este país ya. Por eso dice Apocalipsis 17:3, me llevó en el espíritu al desierto. Si ustedes leen Apocalipsis 17:3, dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada con oro, piedras preciosas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la sociedad en su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Yo les pregunto, ubicación geográfica aquí, ¿es Europa o es América? Pues están las hijas. Yo le puedo preguntar a usted, ¿dónde están las sedes de las demás iglesias? Adventista, pentecostal, metodista, anglicana. Todas están en Estados Unidos. Por eso, Evento de los Últimos Días, página 232, dice, la imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos. O sea, acá. Por eso, esto que está aquí, yo tengo que entenderlo hacia dónde me lleva. Me lleva hacia la bestia del abismo. ¿Y quién es la bestia del abismo? Por eso los 7 truenos están en la 6ª trompeta. Porque ahí se abrió el pozo del abismo. Usted puede ubicarlo, dice, vaya Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Y en el primer versículo, ahí te ubica y dice 9:1. El 5.º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Por eso el mensaje del tercer ángel solamente te dice 3 victorias. Si alguno adora a la bestia, a su imagen y su marca. 3. Pero según Apocalipsis 15:2, hay 4. Apocalipsis capítulo 15:2, hay 4 y dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, 1, sobre su imagen, 2, sobre su marca, 3, sobre el número de su nombre, 4. Por eso necesita el 4.º ángel. Ahí entran los 7 truenos, porque sin los 7 truenos no vamos a poder saber qué hacer. Entonces, ya analizamos entonces los 3 ángeles. Primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. Y yo tengo que entender que Daniel es una profecía, que es un libro sellado, pero Apocalipsis es su interpretación, dice ella. Es un libro abierto. Las cosas que se le dijo a Juan mediante los 7 truenos eran sucesos que iban a ocurrir en el futuro. ¡Wow! Entonces, por lógica, agarremos. Número 1, ¿cuántos son? 7. Número 2, ¿cuándo se llevan a cabo?
mediante, bajo los mensajes del primero y del segundo ángel. Número 3, ¿qué son sucesos? Número 4, tengo que entender que están escritos en la Biblia, que no es un invento mío, porque yo no soy profeta. Yo podía empezar a hacer una lista de 7 sucesos. No que el terremoto de allá, no que el maremoto de allá. No, no, sí, pero no está en la Biblia. Tiene que estar escrito, tiene que estar escrito. Por eso, regresando nosotros a la cita de que Apocalipsis 14 es un ancla, dice acá, aquí, eso ya se lo mostré, está en el libro de eventos de los últimos días. Nada más quiero que lo miren para que ustedes lo busquen. Y ahora lo voy a leer, lo voy a quitar para que lo lea yo. Y ahora la segunda parte de la cita, mira lo que dice. Mire lo que dice. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido la experiencia de los dos anteriores. Satanás comprendió esto. Fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? Bueno, muchos hermanos se exaltan mucho y es cierto porque ahí está el arca del pacto. Y ojo por ahí, porque el arca del pacto hay dos. La original está en el cielo, pero la copia está en la tierra, escondida, escondida. Por ahí hay un video en YouTube, ¿verdad? Del hermano Ryan, que está no sé dónde. Sí, sí, tal vez ya lo ubicó, pero no se ha mostrado. No se puede. ¿Por qué? Porque cuando entendamos nosotros los 7 truenos, vamos a entender que Dios la tiene reservada para que se acabe esa controversia entre que el sábado y el domingo, en plena ley dominical, hermano. Aquí dictan la ley dominical, viene un terremoto tan fuerte en todo el mundo que esa arca va a quedar visible. Y como es un objeto de oro puro, se va a hacer una noticia importantísima y van a salir las tablas que Moisés metió, las va a mostrar ese pueblo y van a decir, ¿saben qué? Siempre no era el domingo, ¿era qué día? O sea, pues está escrita, pues. Por eso Dios la tiene reservada. ¿Tengo cita para eso? Sí. Salmo 119, 127. Y en el libro 20 de los últimos días dice la hermana Juay que cuando pongan el domingo en vez del sábado, Dios se levantará y sacudirá poderosamente la tierra. Ahí tenemos la cita nosotros, en donde el arca del pacto queda al descubierto. Y mucha gente al ver ese mueble, porque saben una cosa, hermanos, ahí se manifestaba la chequina o la chequina. Ahí, ese mueble no podía ser tocado por nadie. Hubo uno que la quiso detener. O sea, por eso Dios la tiene reservada. ¿Por qué salió el tema este? Porque nosotros hemos olvidado la parte más importante del lugar santísimo. Sí, nosotros sabemos el arca, el maná, la ley de Dios, la vara de Aarón, el propiciatorio, los 2 ángeles. Pero ¿saben cuál es la parte más importante del lugar santísimo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Cristo. Por eso ahí vamos a entender el mensaje de la justificación por la fe, la imputada y la impartida. Y ese es otro tema. Pero lo importante, por eso dice esta cita, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido la experiencia de los 2 anteriores. O sea, ¿quién es el creador? ¿Y qué cosa es Babilonia? Satanás comprendió esto, fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido la experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. ¿Por qué? Porque el cuarto ángel nos explica quién es el número de la bestia.
los tres ángeles o el tercer ángel nos explica, el tercer ángel nos explica la bestia, la imagen y su marca.